Muy buenos días, hermanos. ¿En quién hay poder? Descantábamos recién. Amén. Por lo tanto, Él tiene que tener la preeminencia en la iglesia, ¿no? Estamos estudiando la carta de Juan, la tercera carta de Juan. Y hoy nos corresponde ver un ejemplo de cómo no deberían ser las cosas. El domingo anterior, los domingos anteriores conocimos respecto de Gallo, que tenía buen testimonio, era elogiado, digamos, en la carta. Y ahora vamos a tener que ver el lado contrario, porque el Señor nos muestra individualmente y como iglesia cuáles son los peligros. Vamos a hablar en este tiempo de qué pasa con el corazón humano cuando hay orgullo, cuando hay quizás un sentimiento, un anhelo de tener preeminencia, en vez de dar toda la preeminencia y toda la gloria al Señor. La tercera carta de Juan, solo un pequeño repaso. Es un escrito bien cortito, no llega a más de 200 palabras en el idioma original, y no tiene aparentemente material teológico como otras cartas de Juan o como el Evangelio de Juan, pero sí tiene mucho contenido de comportamiento cristiano, donde se puede ver la evidencia o la falta de evidencia de una vida nueva en Cristo. El autor, es el apóstol Juan, quien escribe como anciano, como decía el versículo 1 de la tercera carta de Juan, dice el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Y acá anciano hay que tenerlo, si bien se sabe de que Juan no era un joven en ese momento ya, la palabra anciano aquí tiene que más ver con su propia autoridad como apóstol de Jesucristo, más que como debido a su edad. Entonces, vamos a leer. Antes de eso vamos a orar para que el Señor prepare nuestro corazón y podamos recibir la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo en que vamos a poder reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a dejar toda distracción fuera, Señor, de tal manera de que sea provechoso este momento, sea de bendición y por medio de tu misma palabra, Señor, tú puedas ser glorificado. Te agradecemos esta oportunidad y pedimos, Señor, tu ayuda, porque sin ella nada podemos hacer. En el nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a leer entonces los versículos que nos corresponden hoy, que están en tercera de Juan, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Estos son los versículos base de hoy día. Y vemos acá que se menciona a este hombre Diótrefes como un caso claramente diferente de lo que se hablaba de Gallo, ¿cierto? De acá, ya lo que hemos leído hoy y de los versículos anteriores, vemos que hay una preocupación del apóstol Juan por la situación que pasaba la iglesia local en ese lugar. Dice en el versículo 9, yo he escrito en la iglesia. Entonces da a entender que había
una carta que envió el apóstol Juan, pero aparentemente Diótrefes tenía cierta posición en esa iglesia y estaba de cierta manera interrumpiendo esa carta. Algunos dicen que la destruyó, a lo mejor la destruyó. Pero claramente el apóstol Juan nos da a entender de que hay un problema ahí en esa comunicación. Y Juan está haciendo un intento nuevo, escribiéndole a Gayo. Un intento nuevo de restaurar cómo estaba funcionando esa iglesia, enviando también a colaboradores de él. Sin embargo, dada esta situación que estaba provocando Diótrefes, aquí Juan da un paso más allá, y en el versículo 10 le dice, ya está hablando de la posibilidad de ir personalmente, pues dice, si yo fuere, y dice lo que va a hacer. Y entre estas dificultades que se deben solucionar, o sea, es un tema que para Juan era algo digno de preocupación y atención. Aprovecha, como vimos en los versículos del otro domingo, de exhortar a Gayo para que siga dando ese buen testimonio. Uno de los temas de las formas en que el corazón se puede apartar de Dios es a través del orgullo y la búsqueda del reconocimiento de los hombres. Dice, en el 9 decía que a Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y la palabra nos muestra muchas veces, y el Señor Jesucristo lo va a mencionar en los versículos que vamos a ver, de qué se trata ser el primero en el reino del Señor. Y ciertamente no hay cabida para el orgullo. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Así, muy claramente. Porque el orgullo siempre va a implicar de cierta manera un olvido de Dios, un ignorar a Dios, infidelidad a Dios y obviamente también una falta de agradecimiento de todas las cosas que podemos recibir que son buenas y vienen de Dios. ¿Cómo esto del orgullo ha afectado a través de la historia del mundo? Satanás quiso ser como Dios y por eso cayó. Cuando Eva comió del fruto en el huerto, en que se le dijo que no comiera, fue provocado esto porque creyó la mentira de Satanás de que ella llegaría a ser tan sabia como Dios. También hay otros ejemplos en que Dios nos muestra en su palabra cómo cuando hacemos cosas para Dios tenemos que hacerlo a la manera de Dios y no como a nosotros se nos ocurre. Por ejemplo, en Levítico 10 vemos el caso de dos hijos de Aarón llamados Nadab y Abiú. Dice la palabra en Levítico 10 que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces esta acción quizá ritual que estaban haciendo, pensando que la forma era lo importante, al Señor claramente no le gustó, no lo aceptó, no lo validó, de tal manera de que murieron. Y los versículos que siguen en ese mismo texto son muy interesantes porque dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Todo eso era algo que estaba hecho para la gloria de Dios. Y al final del versículo 3 de Levítico 10 dice, bueno, y Aarón cayó.
no tuvo nada que responder, que reclamar o que decir respecto a esta verdad. El Señor es santo, el Señor muestra su voluntad, es soberano y nosotros tenemos que cumplirlo. El orgullo es algo que el Señor, a Dios claramente, no le gusta y no hay lugar. Y muchos castigos fueron muy evidentes y fuertes. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de el rey Agripa, que decidió celebrar una fiesta y hacer una arenga, o sea, un discurso. Ahora sería como un discurso motivacional. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Imagínense. ¿Y qué pasó? Esto está en Hechos 12. Al momento un ángel del Señor le hirió. ¿Y por qué dice que lo hirió? Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Y esto es Nuevo Testamento. También está el caso de la situación que se daba con los escribas y los fariseos en el tiempo del Señor. Los evangelios lo muestran. Respecto de los fariseos, era una secta, un grupo religioso judío, típicamente puesto a la par con los saduceos. Los saduceos tenían ese interés por lo que pasaba en el templo, era como su centro de atención. Y para los fariseos era la ley. Y uno podría, de cierta manera, concederle el beneficio de que los fariseos sí estaban preocupados, en teoría, de cómo se aplicaba la ley en la vida diaria, cosa que los saduceos no tenían mucho en su centro, en su preocupación. Claramente, muchas veces fallaron en esto, también por el tema del orgullo y por tener ese deseo de preeminencia, en ese caso ante el pueblo judío. Ahí el Señor Jesús dijo de los escribas y fariseos, esto está en Mateo 23, 5 al 7, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí. Esto lo dijo el Señor. Las filacterias eran unas cajitas donde ponían dentro versículos, textos, principalmente de Éxodo y Deuteronomio, y las ponían en su frente o en su brazo izquierdo. Y eso de los flecos también era como llaman borlas, que esos gorros que son como para las graduaciones, que tienen una cosita que cuelga. Bueno, ese tipo de cositas también se agregaban en los mantos y tenían venían de una instrucción que está en Números 15, que dice, y os servirán de franja para que cuando lo veáis, estos flecos, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Entonces, dice, ensanchan su filacteria, o sea, hacen súper evidente y ostentoso lo que esa cajita. O también los flecos de sus mantos, diciendo a través de eso, o queriendo decir a través de eso, somos muy espirituales. Entonces era una ostentación, y aquí mismo el Señor Jesucristo lo está llamando a eso, está invalidando eso que están haciendo, porque aman esas salutaciones, esos lugares, y quieren ser vistos por los hombres. Y creo que ese es central en ese texto al principio del versículo 5. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. También, respecto de los fariseos, en distintos los evangelios, en Lucas dice que se justifican a sí mismos delante de los hombres, por pretexto hacen largas oraciones, reciben la gloria los unos de los otros. Eso está en Juan, y también en Juan les encanta más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, en Juan 12, 43. Además de los fariseos, incluso hubo episodios de búsqueda de la preeminencia entre los discípulos del Señor.
En Mateo 20, 20 y 21, habla de la madre de los hijos de Zebedeo, que con sus hijos, postrándose ante el Señor Jesús, le pidieron, le estaban pidiendo algo. El Señor le preguntó, ¿qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces era un lugar deseado por esa mamá para sus hijos. Los hijos estaban ahí, obviamente, de acuerdo con esto. Y querían pedir lugares destacados en el reino de Dios de esa manera. ¿Cómo creen que les fue? No les fue bien, porque el Señor Jesús, aprovechando esa ocasión para enseñar, les dijo esto que está en el mismo Mateo 20, versículos 25 y 28. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esta es una respuesta muy contundente de nuestro Señor respecto de qué es ser el mayor en el reino, y va por y lo que define eso es el ser un servidor, ser realmente un siervo y no estar para ser servido. Y esto, queridos hermanos, es un llamado permanente a la iglesia de no caer en la forma en que el mundo define los liderazgos, lo que es importante, sino hacer las cosas a la manera de Dios. Tristemente, muchas veces en las iglesias puede ocurrir de que están este tipo de liderazgos que apuntan mucho a la figura del líder, y se pierde realmente la idea y el objetivo de apuntar al Señor Jesucristo. También esa tendencia, digamos, de centralizar en una persona es perjudicial para la iglesia, porque al ser seres falibles, muchas veces este tipo de actitudes genera división en las iglesias, desilusión en las iglesias, y es deber de todos los líderes, pero también la congregación en general, entender que nosotros debemos apuntar a Cristo, de reflejar a Cristo, de tal manera de que Él sea glorificado. Respecto de Diótrefes, vamos a entrar más en detalle. Primero el versículo 9, ahí escribe el apóstol: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces hay un contraste muy fuerte entre Gayo y Diótrefes. Es muy decidor, refleja mucho, muy ilustrativo, que eran básicamente polos opuestos. Porque Gayo era alguien que podía ser hospitalario, pero Diótrefes claramente no. Se da a entender de que Gayo también vivía con humildad. Y la verdad que Diótrefes estaba rechazando realmente la verdad y centrándose en su propia posición en la iglesia. Entonces, el llamado de atención que hace el apóstol Juan acá no tiene que ver con doctrina, sino que va por un problema de soberbia. Claramente se denota de los versículos, del versículo 10 en particular, que Diótrefes había alcanzado alguna posición de liderazgo en la iglesia porque tenía la capacidad o el poder de de expulsar a miembros de la iglesia. Entonces, era un problema serio para Juan. Y por esto, Juan le recuerda a Diótrefes
recuerda a Gallo de que había escrito una carta a la iglesia, y lo más probable es que por Diótrefes mismo esa carta no haya sido dada a conocer a la congregación. Acá la frase "le gusta tener el primer lugar", en el griego está compuesto por, en el griego el término es philoproteuo, que es una palabra que está compuesta por philos, que es amor, y protos, que es primero, como en prototipo, cuando es un primer producto, ese protos es primero. Entonces, alguien que le gusta, ama tener ese primer lugar. Philos, protos. Además, lo describe como algo que es permanente en Diótrefes por los tiempos verbales. Y esta palabra, al estar relacionada con proteuo, es la misma palabra que en Colosenses se refiere a la preeminencia del Señor Jesucristo. Entonces, acá lo que Juan está ocupando las palabras exactas que nos dan la señal de que esa preeminencia que amaba Diótrefes va en contra de la preeminencia del Señor Jesucristo. Lo cual es algo muy, muy grave. El nombre Diótrefes literalmente significa en el original nutrido por Zeus, o hijo de crianza de Zeus, y de cierta manera se piensa de que era un tipo de nombre de alguien de alguna familia noble, y que por ahí a lo mejor también había alguna motivación, digamos, para un comportamiento menos humilde o derechamente arrogante contra el Señor. Respecto de esta negativa de recibir al apóstol, lo que sabemos es que Juan enviaba hermanos a la iglesia y no quería recibir, Diótrefes no los quería recibir, y de cierta manera se relaciona con lo que dijo Jesús a sus discípulos, y que está registrado en la carta de Juan, en capítulo 30, versículo 20, donde dice: de cierto os digo, al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces los apóstoles, incluyendo Juan, tenían una misión, y era el deseo de Jesús, obviamente, que fuesen recibidos. Y Juan entiende esto y se da cuenta de que ese rechazo de Diótrefes, a quienes Juan estaba enviando, más que por un asunto personal de orgullo de Juan, sino que era un impedimento al buen funcionamiento de la obra y de la iglesia. De cierta manera, siguiendo lo que el versículo de Juan donde habló Jesús, resulta de que, si no reciben a los enviados del apóstol, tampoco reciben la enseñanza que encargó el mismo Señor Jesucristo, que los apóstoles extendieran por el mundo. Entonces es un rechazo bastante grave y de consecuencias. Por eso esta preocupación profunda del apóstol Juan respecto de este comportamiento de Diótrefes. Respecto en general de las iglesias, vemos que siempre el apóstol Pablo, por ejemplo, establecía ancianos, ¿sí?, en plural, en las distintas iglesias, no un líder único, por definición así permanente. Puede que se dé el caso, dependiendo del lugar y de la cantidad de hermanos y todo ese tipo de cosas, pero en general lo que se hacía en las iglesias era tener un conjunto de ancianos que estaban a cargo de la congregación y no uno solo. Entonces la palabra no apunta a tener un liderazgo como el que tenía Diótrefes claramente. Después, en el versículo 10, habla de las acciones
de Diótrefes. Decía ahí, leamos de nuevo el versículo 10, de tercera de Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces acá ya Juan está expresando su intención, no lo dice como algo certeza, pero sí ya da a entender su deseo. Dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Esto quiere decir, de cierta manera, enfrentar la situación que se estaba produciendo en ese lugar. No era algo que se pudiese pasar por alto, por el bien de la iglesia, por el bien del cuerpo de Cristo. Y esto lo tomó Juan como una cosa suficientemente importante como para ir y hablar de ello en la congregación. De cierta manera, Juan dice, bueno, esto tiene que hacerse, es claramente algo, podríamos decir, incómodo, no agradable de hacer, pero él está dispuesto a hacer ese trabajo como una responsabilidad. Vemos también otros ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, respecto de situaciones similares. No es una excepción lo que pasaba en esta iglesia en cuanto a tener que ir y, podríamos ordenar la casa, si se permite el lenguaje. Pablo lanzó algo, menciona algo similar respecto a los rebeldes en Corinto. En 1 Corintios 4:19 dijo Pablo, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y volvió a reprenderlos en su segunda carta a Corinto, cuando declaró, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviese presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás que si yo voy otra vez, no seré indulgente. Por lo tanto, hermanos, eran situaciones obviamente de gravedad, pero ante las cuales era necesario actuar. No podía dejarse pasar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los cargos, los tipos de fallas o faltas que se hablan de Diótrefes? Ahora, volviendo a Juan, a tercera de Juan. Siempre estamos hablando de comportamientos que se denotan como constantes y habituales en parte de Diótrefes. Primero, Diótrefes era culpable de estar parloteando con palabras malignas contra Juan. Este tipo de difamación lamentablemente se puede dar en las iglesias y a veces se vuelve muy común, en que en realidad más que ganarse la confianza, digamos, de la gente, de los hermanos, de manera positiva, manifestando carácter piadoso, con acciones y palabras fundamentadas realmente en la palabra de Dios, sino que van de modo negativo estas personas, destruyendo confianza que se pueden tener en otras personas. El verbo parloteando, que aparece solamente en esta parte, en el Nuevo Testamento, es un vocablo que también tiene un vocablo relacionado que se traduce como chismosas, en 1 Timoteo, por ejemplo. Y esta actitud de parlotear, chismosear, la Biblia la condena reiteradamente, eso es muy, muy claro. En Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. O sea, ante una situación así, alguien que se caracteriza por ser suelto de lengua, creo que se entiende a qué se refiere, no hay que entrometerse, no hay que meterse en esas situaciones.
Y también se pone al nivel, esto de las murmuraciones o chismes, se pone a nivel de pecados que son bastante graves o habitualmente tenidos como graves, dando a entender que no es una cosa menor. En 2 de Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Que son pecados, claramente, que alguien podría decir no son los más graves, no se habla aquí de un asesinato o otras cosas así, pero es algo que para Dios es grave, para el cual no tenemos una excusa. Y si queremos mostrar el carácter de Cristo, son cosas que no debiesen estar en nuestra vida. ¿Qué es una calumnia? Es afirmar o difundir algo falso y dañino sobre otra persona, con lo cual se le perjudica a esa persona su honra, su reputación o de alguna otra manera. Entonces, el hablar de alguien mal es algo grave. Si se hace escondidos, es realmente grave. En el Salmo 101:5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Es una palabra fuerte, ¿cierto? Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré. Entonces, hermanos, tengamos siempre cuidado con todo tipo de habladurías, tanto de, obviamente, nosotros hablar o participar de eso. Mejor salirse, mejor si puede cambiar la conversación y llevarla a algo que sea agradable a los ojos del Señor. Respecto de este parloteo, dice que es con palabras malignas. Y la palabra maligna que se ocupa es la misma, es bien grave porque es la misma que se ocupa en 1 de Juan para describir a Satanás, también para las malas acciones de Caín. También se ocupa para describir los hechos de los falsos maestros en 2 de Juan. Entonces era algo grave. ¿Y por qué podría estar Diótrefes interceptando la comunicación, las cartas, y atacando a Pablo? Claramente por una acción de Satanás en él. Y tiene que ver también con el orgullo que había en Diótrefes en un intento de básicamente controlar la congregación, como estamos viendo. Porque no solamente él hablaba, sino que, segundo acusación contra Diótrefes, dice así, no contento con atacar a Juan, Diótrefes, de modo desafiante, porque estaba la autoridad apostólica ahí, no recibía a los hermanos, es decir, a predicadores que venían, o misioneros, podríamos decir en nuestros tiempos, que venían predicando del Señor y que venían viajando con el mensaje que había dejado el Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Entonces, claramente, Diótrefes veía a estas personas como, de cierta manera, alguna amenaza a su poder en la iglesia. No quería ser hospitalario con ellos, no obstante la palabra ordena ser hospitalario con hermanos que están en ese camino. También Diótrefes en este sentido también era culpable de rechazar la palabra de Dios porque es una ordenanza. Sus palabras y sus hechos realmente son reprensibles, evidencia la misma palabra del Señor. Respecto de estos versículos o de estas situaciones, es importante también recordar lo que pasa con lo que en la palabra nos enseña con respecto del amor cristiano. En Romanos 12, desde versículo 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros.
todo lo contrario a lo que estaba haciendo Diótrefes. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, compartiendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Es parte del amor cristiano y no se estaba cumpliendo por esta persona. Tercer acusación, ya vimos lo del parloteo, el de no recibir, sino que además, tercer punto, Diótrefes no solo negaba dar la hospitalidad, sino que también prohibía a los que querían recibir a los hermanos. Entonces, realmente estaba abusando de su poder, obstruyendo, evitando que otros en la iglesia mostraran hospitalidad a los predicadores itinerantes, que son los que venían a este lugar. Entonces, además, lo prohibía. Y esto evidencia ese tipo de control que puede tener un líder cuando funciona de manera no bíblica, sino que es un liderazgo más como el mundo lo entiende, en que no entiende que el que quiere ser primero tiene que ser siervo. No entiende de que la preeminencia es del Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo tiene un plan y un mandato de expandir la palabra de Dios, de que se predique, de que los hermanos sean edificados y que el Señor va mostrando y va ordenando a su iglesia. Pero Diótrefes quería tener su espacio, sin cartas, sin visitas, básicamente un sentido de control que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Nuestro ejemplo bíblico es que nosotros como hermanos y también los líderes como ancianos tienen el deseo del corazón debe ser que Cristo controle tu vida. No yo, no uno, sino que el Señor Jesucristo controle la vida. Y eso es muy importante tenerlo en mente y estar alerta y entender por qué es importante entender los peligros que se muestran en este ejemplo y en todos los ejemplos en que no se tiene como preeminente al Señor Jesús y su palabra. Si un hermano está predicando algo, como estoy haciendo yo ahora, usted tiene el deber realmente de tomar la palabra y cotejar lo que se dice y ir aprendiendo y poder reconocer con la ayuda obviamente del Espíritu Santo, de Dios, poder reconocer lo que es realmente bíblico de lo que no lo es. ¿Qué cosas son de bendición y no? ¿Qué quiere decir que cuando se da en nuestra iglesia o se pudiese dar que alguien ame más los primeros asientos y los saludos y todo ese tipo de cosas versus un espíritu de servicio? Como con el ejemplo mismo del Señor Jesucristo. También es importante entender de que ese apuntar a Cristo tiene que ser permanente y general en la iglesia, de tal manera de que no se dependa de un líder en particular, que como todo ser humano, los seres humanos pueden caer, pero el Señor es el que es fiel y firme y permanente, y su palabra permanece. Entonces, tenemos que siempre estar orando, tanto quienes lideran y quienes no lo hacen, orar para que realmente nuestra fe, nuestra lealtad sea con el Señor Jesucristo, con Dios, y no una lealtad humana. Si es que un líder de la iglesia, por ejemplo, cae en algún pecado, ¿qué va a pasar? Vamos a cuestionar nuestra fe va a tambalear. Si se da una situación difícil de persecución, como no se da en este país hasta ahora, ¿qué va a pasar cuando eso ocurra? ¿Cuán firme está nuestra fe? ¿Qué va a pasar si pasamos cosas similares a las que pasaron los primeros cristianos en cuanto a persecución y dificultades que vivieron? ¿Qué va a pasar con nuestra esperanza? ¿O solamente vamos a tener esperanza cuando todo esté más tranquilo,
todo esté bien, estemos con buena salud, con buen trabajo y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuestionarnos, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Qué es lo que amamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Tenemos amor al Señor? ¿O nos gusta mucho de cierta manera el mundo? Creo que también es importante tener en mente cuando un cristiano nace, considerar, junto con que uno se puede doler y sufrir porque esa separación, pero considerar cuán maravilloso es para el cristiano que fallece estar con el Señor ya. Y es una alegría, para esa persona es como el mejor día de su vida, digamos. Porque las cosas viejas pasaron, como dice la palabra, entonces hay que creerlo. Y de cierta manera tener esa paz y consuelo que cuando un ser querido cristiano se va, ya está con el Señor. Entonces, ya no hay un punto de comparación que nosotros podamos decir qué es lo que está viviendo. Solo sabemos que es maravilloso. Solo sabemos de que Pablo mismo decía, para mí el morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y él decía, para mí yo me muriera ahora, sí, pero no puedo porque el Señor me tiene para hacer tal y tal y tal y tal cosa. Entonces, esa es como la actitud. Respecto de Diótrefes, además de prohibirlo, esta hospitalidad, ya lo máximo que hizo era que excomulgaba o expulsaba de la iglesia a quienes recibían a los hermanos. Entonces, el nivel de pecado claramente, pero el nivel de deseo de poder y control era realmente grande. Probablemente esto le había pasado a Gayo. Quizás Juan le dice de esta carta que él, porque a lo mejor no tuvo oportunidad Gayo de ver esa otra carta. Pero en este acto de expulsar a la iglesia, esencialmente consolida, expulsar a los hermanos de la iglesia, deja claro cómo es su corazón, que está muy apartado de Dios. Entonces, qué difícil en una iglesia estar así, porque en el fondo tú quieres hacer algo que va a favor de la palabra, en concordancia con la palabra, enseña como una instrucción, literalmente, y tienes que estar, y pasa esto de que los expulsan. Por lo tanto, si uno ve la gravedad de todas estas acusaciones, uno entiende si esa iglesia estaba en grave problema, y se entiende la preocupación de Juan para ir y enfrentar eso. Si voy a hablar estas cosas, porque dice que las va a recordar, las cosas, esto que hacía Gayo, ahí ante la congregación. Este orgullo, esta forma personalista de ver, de operar en la iglesia, también produce mucha separación, mucha división en ella. Y la división, hermanos, es algo que es muy serio. En la palabra de Dios se habla muchas veces de la importancia de la unidad, incluso para lo que es su propósito principal. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 11 a 13, dice, porque he sido informado, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Quién dice esto? Pablo. Estaba preocupado por esta división. Y también mostraba esa preocupación de los apóstoles en general, porque se le atribuían cosas que ellos no tenían. No sé si se acuerda que Pablo también recorría, y le voy a pasar algo similar, pero Pedro, están los casos en la palabra del Señor de que iban a algún lugar y hacían por el poder de Dios claramente una sanidad, alguien se sanaba
y llegaban eran de otros pueblos, entonces lo venían a tratar como Dios a Pablo y a sus compañeros, a Pedro, perdón, a sus compañeros en ese texto. Y para Pedro y los otros discípulos era algo muy terrible, o sea, se horrorizaban de que pensaran de que ellos eran deidades y rasgaban sus vestiduras para que se viera de alguna manera de que ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces, todo líder cristiano tiene que ser muy humilde y estar atento a cualquier cosa que pueda demostrar y dar un indicio de que la fidelidad de los hermanos es más hacia uno como líder, los que sean líderes, o realmente es a Cristo. Un pastor debe decir a un anciano, si me pasa algo y me muero, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Se va a desarmar? Y bueno, esa preocupación tiene que ser permanente. Respecto a la división, en Efesios 4:1-6, Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, primero nos llama a actuar con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Es fácil esto? Habla de soportándonos y da cuenta, digamos, de que es necesario y vamos a vivir situaciones en que tenemos que soportar. O sea, no solamente soportar o estar o compartir con los hermanos que nos caen más bien, o escuchar solamente las predicaciones de los que nos gusta más su forma de predicar, sino que con paciencia nos soportamos. Y también en el mismo texto que leímos, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, esa unidad es algo que se debe guardar. Es un verbo, hay una acción. Podríamos no estar guardándola, en teoría. Y además dice solícitos. ¿Qué es solícitos en este contexto? Que hacemos guardar, ¿de qué manera? Como si fuese. ¿Cómo? Con cuidadosamente, prontamente, sí, como uno podría decir incluso preparado para eso, como se ha dicho la palabra que estuvo como de moda, como intencional, pero viene muy bien. Intencionalmente preocupados de guardar la unidad, con humildad, con mansedumbre. Tito 3, versículos 10 y 11. Aquí viene cuando no se cumple esto, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, si alguien está continuamente provocando divisiones, buscando provocar divisiones, la palabra de Dios para él es bastante dura. No es algo menor, hermanos. Y esto es importante porque está en el corazón de Cristo. Están las palabras de Cristo que hay que tener y mantener esa unidad. Y claramente Diótrefes estaba remando para el otro lado en esta situación. Hay el pasaje muy hermoso de cuando Juan ora, que está en el Evangelio de Juan, Jesús ora en el Evangelio de Juan, en Juan 17. Le recomiendo que lo lea porque siempre es bueno ver tan directamente lo que está en el corazón del Señor, porque son sus palabras. Podríamos decir, revela cómo piensa nuestro Señor. Y en el versículo 20-21 de Juan 17 dice, mas no ruego solamente por estos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ven el deseo del corazón del Señor? ¿Y el propósito? O sea que si hay divisiones, eso va en contra
de que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo. Parece que esa relación se nos puede olvidar, quizás no es tan obvia, pero la división, dando vuelta la misma relación, la división es algo en contra, es algo que va en contra de que el mundo crea en Jesucristo. Somos responsables de eso, hermanos. Tenemos que procurar esa unión. Tenemos que buscar también mantenernos humildes, mantenernos con un corazón que da preeminencia a nuestro Señor Jesucristo. Así como cantamos respecto del Señor Jesús, que en Él hay poder. Cuando en otros cantos de otros días se habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de la gracia de nuestro Señor. Y todo esto debiese llevarnos a ser humildes, a entender cuán importante es tener este corazón que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor, sin buscar la preeminencia, sin buscar los primeros lugares, como pasaba con los fariseos, sin intentar cumplir las cosas que tenemos que hacer para el Señor solamente por lo externo o lo que se puede, o lo que el ojo puede ver. Gran parte de la vida del cristiano se tiene que dar en casa, en privado, primeramente en oración, en lectura de la palabra, para efectos de después estar preparado para dar consejo o evangelizar a alguien. Y en todo esto, hermanos, tengamos cuidado porque las iglesias pueden tener apariencia de iglesia, estructura de iglesia, nombre, música y todo ese tipo de cosas. Pero si no somos guiados por Dios realmente desde lo que pasa en nuestro corazón y cómo somos humildes y buscamos también cuidar nuestro corazón del orgullo, cuidar a nuestros hermanos de ese mismo pecado, cuidar nuestra iglesia de eso, tenemos que procurar la ayuda de Dios en esto, porque si no vamos a fallar. Como todas las cosas espirituales, el esfuerzo humano no basta, no es suficiente, sino que es la obra de Dios en nosotros, sus hijos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque podemos ver cuán seriamente el apóstol Juan y a través de su escritura, tú también, Señor, te tomas en serio el buen andar de la iglesia, Señor, la importancia de que la preeminencia la tengas tú mismo, Señor, y no nuestras propias opiniones, nuestros gustos. Líbranos, Señor, de caer en nosotros mismos, Señor, ocupar nuestro corazón y mente en cosas que no seas tú lo prioritario, Señor. Pedimos, Señor, de que tú ordenes nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros proyectos, Señor, de tal manera en que realmente nuestra vida pueda estar dispuesta para servirte, dispuesta para ser de bendición a los hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Gallo y a entender bien la advertencia y no seguir, obviamente, el ejemplo de Diótrefes, Señor. Sabemos de que el corazón del hombre tiene una tendencia natural a apartarse de ti o a llenarse de orgullo, y eso pasa muchas veces también en grupos que se denominan iglesias. Líbranos de eso, Señor. Te agradecemos porque podemos tener tu palabra directamente, la podemos leer, podemos escudriñarla, reflexionar, comparar, Señor. También tú nos das la oportunidad de aprender. Ayúdanos, Señor, a no caer en estos pecados, Señor, a que cuando estemos en tus asuntos, siempre nuestro norte, nuestro propósito,
sea glorificarte a través de todo lo que hagamos, Señor. Y no darnos importancia a nosotros o aparecer como mejores, Señor, o más espirituales, Señor, a través de lo externo, sino que realmente nuestra relación contigo se solidifique en nuestro espacio personal, en nuestra lectura, en nuestra oración, en nuestra alabanza a ti. Que podamos ir creciendo en esto, Señor, para ser cristianos maduros, capaces y preparados de motivar, de exhortar, de aconsejar a otros también, Señor, y obviamente de hablar a los que no te conocen de tu gran regalo del Evangelio. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.